Los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, solicitó a la Corte Constitucional la exclusión de la Defensoría del Pueblo de la pregunta 3 de la consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno, por considerar que la Defensoría del Pueblo requiere un tratamiento especial debido a sus funciones en materia de promoción y protección de derechos humanos. Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a toda la ciudadanía. Ahora, la pregunta 3 establece el cese en sus funciones del Consejo de Participación Ciudadana y un consejo transitorio que evaluará a las autoridades que ha designado ese consejo como Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional, Fiscal, Procurador, Contralor y Superintendentes. Usted no reclama por las otras autoridades. ¿Qué corona o diferencia tiene su cargo con los otros? Gracias, Alfredo. Bueno, soy el defensor del pueblo y voy a velar por los intereses de la Defensoría del Pueblo. Con respecto a la pregunta, como usted lo ha planteado, sin duda existen niveles de complejidad. La pregunta tiene varias partes. Primero, el cese del Consejo de Participación Ciudadana. Luego, una evaluación a los órganos de control. Y por último, una forma de seleccionar a las próximas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Más allá de lo inconstitucional que puede resultar la pregunta, como efectivamente lo creo que es, puesto que no comparto que el órgano controlado, como es el gobierno, a su vez pueda pasar a ser órgano controlador, excluyendo de esta misión, excluyendo de esta competencia a la Asamblea Nacional, el Legislativo, que es el órgano natural de todas las autoridades de control. Pero más allá de eso, puesto que para eso creo que debe referirse otras autoridades de control, por ejemplo, el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, sería importante que manifieste una opinión al respecto. Yo, como defensor del pueblo, debo dejar en claro y alertar, principalmente lo que hemos hecho es alertar a la Corte Constitucional y al gobierno de que de continuar esta pregunta en relación a la Defensoría del Pueblo, esto va a tener consecuencias internacionales no deseables para el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano va a ser observado por Naciones Unidas, por el Consejo de Derechos Humanos específicamente, en tanto a la relación de independencia con la Institución Nacional de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Ahora, pero esta pregunta el presidente Lenín Moreno la formula ante el clamor popular de descontento por la actuación de algunas de estas autoridades durante la década perdida, de casi todos. Década perdida para los derechos humanos precisamente, porque ha habido muchas observaciones respecto, por ejemplo, al derecho a la resistencia, a las violaciones al derecho a la libertad de expresión, al derecho de asociación. Pero entonces uno se pregunta, ¿dónde estaba entonces la Defensoría del Pueblo para defender esos derechos si es que le preocupa el pronunciamiento de esos organismos internacionales? Los derechos humanos han ganado mucho en esta época, especialmente en cuanto a la protección internacional de los derechos humanos. Yo creo que hay que ver, no hay que dejar de ver todos los avances realizados, la protección que se ha realizado a las personas, por ejemplo, con respecto a los temas de vivienda en el extranjero. Competencia ahora de la Defensoría del Pueblo. Pero en el extranjero, pero estamos aquí en el Ecuador. No, son ciudadanos ecuatorianos. Niños, aquí tenemos el problema de la libertad de expresión. Alfredo. O sea, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha observado que no es compatible con los tratados internacionales la disposición que declara un servicio público de la comunicación. Y, por ejemplo, sobre eso. Precisamente eso es lo que nos preocupa. Los órganos internacionales de derechos humanos, cuando realizan declaraciones sobre el Ecuador o examinan al Ecuador, permanentemente están interactuando con la Defensoría del Pueblo. Meses antes de que ellos puedan hacer una evaluación al Ecuador, realizan consultas a la Defensoría del Pueblo internacionalmente, nos envían cuestionarios que nosotros respondemos, interactuamos con los órganos de protección internacional de derechos humanos de Naciones Unidas, nos encontramos presentes en la audiencia. La última audiencia que mantuvo el Ecuador por el examen periódico universal, la Defensoría del Pueblo estuvo presente haciendo observaciones a los derechos humanos. Si es que queda en duda la
independencia de la institución frente a estos órganos, esta interactuación se va a perder, ya no se puede volver a producir, porque la Defensoría del Pueblo, debe saberlo la ciudadanía, tiene estatus A reconocido por Naciones Unidas. Esto significa que se nos permite interactuar con los órganos de Naciones Unidas y ese estatus se puede llegar a perder si es que se produce una evaluación por parte de un consejo transitorio administrativo de origen gubernamental a un órgano como la Defensoría Pero en ese sentido yo le recuerdo que también interactúan con otros organismos del Estado, los organismos internacionales, por ejemplo, con la Procuraduría General del Estado, por el procurador es el representante legal del Estado, y con la Cancillería, que representa también al Estado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si interactúan con ellos, interactúan con usted, cuando el gobierno del Ecuador se ha negado a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿en qué sentido ha sido esa interacción con usted? Porque no se tiene registrado nada al respecto. Sí, mire, por supuesto que está registrado, Alfredo. Yo les pido que ingresen a la información que emite la Defensoría del Pueblo en su página web y usted va a encontrar nuestros permanentes pronunciamientos e interactuaciones que tenemos. No es la misma función la que cumple el Procurador General del Estado. Ellos realizan una defensa del Estado, es el abogado del Estado.